Ay, espérenme tantito. ¿Qué pasó? Perdónenme. Ajá, entonces, ¿alguien se acuerda que habíamos dicho en la clase pasada que eran los carbohidratos? Químicamente hablando. Chicos, ¿viven? ¿Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas? Ajá, ¿y cuáles son los aldehídos y cuáles son las cetonas? Acuérdense que se distinguen porque tienen... Ay, espera. Se distinguen porque tienen... ¿Me escuchó? Sí, es que se escuchaba como eco, pero ya lo quitaste. Oh, perdón. Se distinguen porque tienen una estructura distinta en cuanto a los carbonos, en la posición de sus carbonos. No, bueno, los carbonos, más bien la posición de su grupo OH en la cadena de carbonos. Ok, no, ajá, no es un grupo OH, porque si fuera un grupo OH es un alcohol, pero es cierto que depende de su grupo funcional. Entonces, bueno, el grupo funcional de los aldehídos, como esta imagen ya se las había mostrado, ¿se acuerdan? El grupo funcional de los aldehídos entonces es un COH y el grupo funcional de las cetonas es un CO. No sé si se acuerdan. Entonces es un C doble ligadura O y está también ligado a los extremos por carbonos. Entonces esos son básicamente, ¿se acuerdan de casualidad de su clase de química? ¿Cuáles son los grupos funcionales en general? ¿Qué otros grupos funcionales existen? Chicos, ¿viven? Más o menos, profe. Creo que igual estaban las aminas, igual estaban los, a ver, se me olvidó el otro, los hidroxilos, algo así, y los ésteres. Sí. Y ya no recuerdo algunos, a lo mejor. Amidas, aminas, ésteres, alcoholes, aldehídos, cetonas. ¿Sí se acuerdan de todos esos grupos? Sí, más o menos. ¿Y qué tienen? Es que me acuerdo que usted nos había dado unos, pero creo que fue la primera clase. Tengo anotado los hidroxilos, los grupos amino, los hidrilo, los carboxilo y los fosfato. Exacto, básicamente esos van a ser los que vamos a usar más en bioquímica. Si se dan cuenta todos esos que tienen, que ya también habíamos visto en bioelementos, ¿no? Tienen carbón, tienen oxígeno y tienen hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Además de esos también pueden tener, por ejemplo, azufre, ¿no? Que son otros elementos, fósforo, ¿no? Y estos básicamente van a ser los que se van a hacer todos los compuestos, en particular de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, para entender al final también los grupos, lo que vamos a tener que hacer es entender como tal los elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, el carbono que puede generar 4 enlaces, ¿no? Los oxígenos que van a estar unidos a los carbonos por medio de un enlace o 2 enlaces, los hidrógenos, cómo es que dependiendo si se comportan como moléculas aceptoras, van a liberarse, por ejemplo, al medio, dependiendo si son ácidos. ¿Se acuerdan que ya también incluso checamos algunas, ¿cómo se llama? Características de los ácidos y de las bases. No sé si se acuerdan. En clases, bueno, en actividades anteriores. Eso también lo checamos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo o solo prendió su micro por error? Entonces, bueno,
Y se acuerdan en particular también que estuvimos tanto discutiendo como haciendo ejercicios y algunas actividades de los puentes de hidrógeno. ¿También se acuerdan de eso? Porque ahorita lo vamos a retomar. ¿Alguien que se acuerde de los puentes de hidrógeno que me quiera contar? Hasta vieron presentación y actividad y todo. ¿Ya no se acuerdan de cómo se hacen los puentes de hidrógeno? Que eran moléculas de H2O que se unen unas con otras por medio Ajá. de los puentes, que son, creo que eran iones que se producen entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, que, bueno, serían como puentes más débiles, ¿no? O algo así, no acuerdo. Ibas bien, no te preocupes. No son iones, son enlaces. El asunto es que un enlace, como tal en química, es la compartición de un par de electrones. Y en el caso de los puentes de hidrógeno no hay una compartición de electrones. Solo hay cargas parciales del oxígeno y del hidrógeno que hacen que haya suficiente fuerza como para atraerse y tener una estabilidad. Y de ahí las características de la molécula del agua. ¿Ok? Este puente de hidrógeno no solo va a ser importante para la molécula del agua, sino también para toda la actividad en la célula. ¿Por qué? Porque la célula está rodeada de agua, ¿se acuerdan? Y si se dan cuenta, por ejemplo, que pueden observar en estas dos moléculas, tanto del gliceraldehído como de la hidroxicetona. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo único que tienen en su molécula? Carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, del gliceraldehído, el grupo funcional, si se dan cuenta, tiene expuesto una doble ligadura, un oxígeno. Eso es muy probable o es muy posible que en un ambiente de agua, en un ambiente acuoso, pueda formar puentes con un hidrógeno de otra molécula o de moléculas del mismo gliceraldehído, ¿no? Por medio de estos puentes. Entonces, si se dan cuenta, todos los compuestos orgánicos van a ser carbón, hidrógeno y oxígeno, y estos tienen la posibilidad entonces de formar estos puentes de hidrógeno. Y es así también que se forman las estructuras dentro de las células. Entonces es muy importante que tengan presente esto, ¿no? Los grupos funcionales, que se acuerden de las ligaduras, bueno, de los enlaces simples, dobles, triples, de los puentes de hidrógeno, y básicamente eso de química para poder más o menos adelantar en las siguientes moléculas. Entonces, bueno, ya hemos hablado de que los carbohidratos eran polihidroxialdehídos y polihidroxiacetonas, ¿no? O compuestos que se producen a ellos por hidrólisis y sus derivados. También hablamos de que se denominan hidratos de carbono por responder a la fórmula empírica que vemos aquí abajo. Antes se creía, y eso también lo vieron en el video, ¿no?, que por cada molécula de carbón había una molécula de agua y por eso se denominaban literal hidratos de carbono. Ahora se sabe que no solo esos son los carbohidratos, sino también otras moléculas que no necesariamente corresponden a esta fórmula en particular. Sin embargo, tienen características muy parecidas. ¿Ok? Entonces, bueno, los carbohidratos son las moléculas también más abundantes de la Tierra y estas se producen por fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis convierte más de 100.000 millones de toneladas métricas de CO2 y agua en celulosa y otros productos vegetales. En este caso, bueno, sabemos, ¿no? Y siempre nos repiten que la fotosíntesis lo que nos va a generar es oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es lo más importante para que nosotros podamos respirar. Sin embargo, lo que no mencionamos es que producto de esta producción de oxígeno, también hay una producción de carbohidratos. Entonces, en esta misma reacción en la que tomamos el CO2 y el agua del medio ambiente junto con el sol para formar el oxígeno que nosotros respiramos, se forma también carbohidratos. Las plantas, por la fotosíntesis, son las que son capaces de generar carbohidratos. Sin embargo, el resto de los organismos lo que van a hacer es obtenerlas por medio de catabolismo. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo vamos a hacer carbohidratos? Lo que vamos a hacer es ingerirlos por medio de la comida. Esa es la mayor parte de los organismos lo va a hacer de esa forma. Ok, entonces, bueno, la forma de clasificar
los carbohidratos para que sean más fáciles de estudiar es primero en dos, que son los azúcares y los polisacáridos. Dentro de las azúcares existen los monosacáridos, que son aldosas y cetosas, y los oligosacáridos, que lo que van a hacer es llamarse de acuerdo a la cantidad de carbonos que tengan dentro de su cadena. A los de 2 se les van a llamar di, a los de 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hepta. Entonces van a ser aldosas, cetosas y dependiendo de la cantidad de carbonos en su cadena van a obtener este prefijo. ¿Ok? Los oligosacáridos consisten en cadenas entonces cortas de unidades de monosacáridos, como les digo, de esta cantidad se van a llamar de esa forma, y los más abundantes de estos son los disacáridos. Estos disacáridos ya los empezaron a ver un poco. Entonces es la sacarosa o el azúcar de caña, que es la que toman en la mañana, ¿no? Con sus alimentos. También la fructosa, que es la que vamos a obtener por medio de los azúcares de las frutas, por ejemplo. Y la mayor parte de los monosacáridos y los disacáridos comunes tienen nombres que van a terminar entonces con los sufijos osa, ¿no? La mayor parte de los oligosacáridos con 3 o más unidades de monosacáridos no se encuentran libres en la célula, sino se unen a otro tipo de moléculas, como los lípidos o las proteínas, y forman glucoconjugados, que era lo que ya también habíamos platicado en la clase anterior, que estas moléculas que se unen a otras moléculas un poco más complejas son las que en parte también van a dar otras funciones a la célula, como de soporte o de transporte en las membranas. No sé si se acuerdan que ya lo habíamos platicado. Y los polisacáridos también son muy importantes porque son polímeros que contienen más de 20 unidades de monosacáridos, y algunos polisacáridos constan de cadenas enormes, o sea, pueden tener cientos o miles de unidades de monosacáridos. Entonces imagínense, ¿no? Una molécula pequeña unida de muchos, ¿no? Imagínense qué estructura puede alcanzar estas, ¿cómo se llama? Ramificaciones. Y imagínense también entonces de qué pueden servir, ¿no? Normalmente de lo que van a servir, pues es de sostén, van a formar las paredes de los organismos, ¿no? O van a tener otras funciones, como por ejemplo, como les comentaba, de transporte, por ejemplo, en las paredes celulares, etcétera. Los azúcares entonces más simples van a ser los monosacáridos, ¿no? Como decíamos, la glucosa, por ejemplo. Y entonces la estructura como tal de los... La estructura entonces de los sacáridos más sencillos va a ser algo parecido a esto que estamos viendo en la pantalla, donde entonces su cadena principal, por ejemplo, tiene 3 carbonos, y en el caso del de la derecha, lo que vamos a ver es que tiene un grupo funcional de aldehído, a lo cual entonces se va a llamar aldo, porque entonces tenemos el aldehído, y se va a llamar triosa, porque tiene 3 carbonos, y recuerden que la terminación va a ser osa. Entonces lo que se va a llamar va a ser una aldotriosa, ¿no? Y el nombre, digamos, regular se va a llamar gliceraldehído. En el caso de la imagen de la derecha, esta va a ser entonces una cetona, y también tiene 3 carbonos, entonces también va a tener la raíz tri y el osa del azúcar. Entonces esta se va a llamar cetotriosa, ¿no? O sea, los nombres están en inglés, pero bueno, el español no es mucho más complicado. En lugar de la K solo se va a cambiar por una C. Esto lo pueden ver, los nombres, creo que el libro que les subieron están en español, entonces todos los nombrecitos que no relacionen, ahí pueden buscar el nombre en español. A veces la traducción no necesariamente es como la mejor, pero al menos sabrán cómo se dice en español. Hay otras moléculas, ¿no? Un poco más complejas,
porque tienen un poco más de carbonos en su cadena. Y a partir de los 5 carbonos, estas moléculas pueden formar compuestos cíclicos. ¿Por qué creen que podrían formar estas cadenas compuestos cíclicos? Al final lo que vamos a ver ahorita van a ser estas estructuras. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiarlas de esa forma. Si yo les pongo un azúcar cíclico, de entrada, visualmente además es un poco más complejo y no saben si está hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Entonces, estas representaciones, digamos, son las más sencillas. Pero cuando los carbohidratos no están así como en la nada, ¿no? Normalmente están en un medio acuoso. Entonces, en un medio acuoso lo que va a suceder es que estos compuestos van a tener la capacidad entonces de, recuerden que en el agua entonces se van a pueden crear reacciones entre el oxígeno, este que está arriba de la glucosa, y los hidroxi. Entonces, se van a generar hexosas o pentosas, o, ¿no? Que van a ser los compuestos cíclicos. Si se dan cuenta, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene en su cadena principal? 6. Ajá, y la fructosa, También 6. también 6. ¿Qué otra característica pudiera parecer similar? La cantidad y la posición de los OHs, al menos del tercer carbono para abajo, ¿no? Y lo único que cambia en la parte de arriba, ¿qué es? Que La posición del doble enlace. La posición del doble enlace, pero esa posición del doble enlace no solo es la posición del doble enlace. ¿Qué es lo que sucede cuando la posición del doble enlace cambia? El grupo funcional cambia. ¿Y por qué cambia el grupo funcional si solo cambió la posición? Los grupos funcionales en realidad lo único que son van a ser grupos que se van a generar de acuerdo a las características de las moléculas. Entonces, si bien es cierto que la observación que tuviste fue muy buena, en realidad lo único que cambia es el enlace, la posición del enlace. Esa posición que cambia lo que genera es otras características en la molécula, y por eso además es que se dividen en grupos justamente para estudiarlos. Entonces, si se dan cuenta, la D-glucosa y la D-fructosa también van a tener estos nombres químicos, ¿no? Entonces la D-glucosa también va a ser una aldohexosa, porque entonces va a ser, otra vez volviendo al punto, ¿no? Tiene el grupo funcional, tiene los 6 carbonos y es una osa porque es un carbohidrato, entonces se va a llamar aldohexosa. Y en el caso de la fructosa va a ser una cetohexosa. ¿Por qué? Porque tiene entonces el grupo funcional, ¿no?, de las cetonas. Entonces, ¿ya entendieron esta diferencia entre los aldehídos y las cetonas? Sí, profe. ¿Cuál va a ser la fórmula de los aldehídos y cuál es la fórmula de las cetonas? Si no la saben, de todas formas, búsquenla, pero ¿cuál es? El doble enlace en el oxígeno con un hidrógeno y el doble enlace solo con el oxígeno. Entonces, si lo pusieran en papel, a ver, escriban el grupo funcional en el papel, solo con letras, solo con carbono, hidrógeno y oxígeno, el grupo funcional de las cetonas y de los aldehídos. ¿Qué escribieron? Si quieren pueden buscarlo. ¿Nadie?
A ver, chicos. Nos vamos a regresar a la química. Ya ven que, lo que se les está complicando en realidad es la química, no es la bioquímica. Por eso quiero que chequen muy bien que entendamos muy bien la química, porque una vez que entiendan ustedes la química, ya la bioquímica va a ser muy fácil. En lo que siempre se van a atorar, en lo que siempre se atoran, yo he visto, es como en la parte de la química. Si no tuvieron una buena química en sus niveles anteriores, les va a costar un poquito de trabajo, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a subsanar, al menos un poco, para que podamos entender esto. Entonces, a ver, volvamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los aldehídos y las cetonas? La posición del grupo funcional, ¿no? No es la posición, es como tal el grupo funcional. No es lo mismo un grupo funcional aldehído que un grupo funcional cetona. Un grupo funcional cetona tiene un carbón y a ese carbón están unidos por un doble enlace, un oxígeno, y a los lados tiene radicales. Estos radicales pueden ser cualquier cosa, por eso se llaman radicales, ¿no? Y en el caso del aldehído van a tener el carbón, van a tener un doble enlace con un oxígeno, van a tener un enlace sencillo con un hidrógeno y en el otro van a tener un radical. ¿Ok? Entonces todos van en la hoja que les dije que sacaran. Entonces van a poner un carbono en la hoja. Acuérdense cuántos enlaces puede tener un carbón. 4. 4. 4. De eso todos estamos entonces, ¿sí seguros? ¿Todos se acuerdan que el carbón puede tener 4 enlaces? ¿De eso sí se acuerdan? Sí. Sí. Ok. Entonces, si va a tener 4 enlaces ese carbono, entonces, si la acetona únicamente van a ser 2 enlaces, un oxígeno, ¿cuántos enlaces le quedan todavía por completar ese carbono? 2. Ok, le van a faltar 2 y esos 2 enlaces se van a completar con radicales, ¿ok? Estos radicales, como les menciono, entonces pueden ser otros carbonos o otras cadenas de carbonos. Entonces, esa va a ser la cetona. Y en el caso del aldehído va a ser ese mismo carbono que puede tener otra vez 4 enlaces, solo que 2 enlaces los va a tener unidos a un oxígeno y un enlace unido a un hidrógeno. Entonces, a ese carbono, ¿cuántos enlaces le sobran todavía? 1. Uno nada más. Entonces, este carbón solo puede tener un radical. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre los aldehídos y las cetonas? En las cetonas tiene un doble enlace con el oxígeno y tiene, digamos, 12 electrones libres para otros 2 enlaces o unidos a un radical. Y en los aldehídos, ahí solo tiene, digamos, solo un electrón disponible el carbono porque tiene un doble enlace con el oxígeno y uno con el hidrógeno. Ok, perfecto, eso es. Entonces, el grupo funcional de la acetona se va a escribir, lo pueden ver como un R, van a escribir un guión, después un carbono, luego otro guión y un R, y en el carbono hacia arriba o hacia abajo, como quieran, van a poner, normalmente es hacia arriba, van a poner el doble enlace y el oxígeno. Y para el caso del aldehído, entonces van a tener igual el R, van a tener R, el guión, el carbono, otro guión y en lugar de un R van a tener entonces un hidrógeno y de igual forma van a tener con doble enlace un oxígeno hacia arriba. ¿Ok? A ver si se los puedo... Me choca que no pueda tener un pizarrón para irles diciendo cómo... Pero a ver, se los voy a dibujar para que
quedemos claros de cuál va a ser estas van a ser las cetonas. Ahorita les enseño lo que les puse. Estos van a ser los aldehídos. Ok, va a ser C. A ver si lo llegan a observar. Pero ¿pueden ver esto de todas formas? ¿Ya se dieron cuenta? Va a ser las cetonas, van a tener entonces el carbono, el doble enlace y el oxígeno, radical, radical. Y en el caso de los aldehídos van a tener igual el carbono, el oxígeno, al carbono va a estar unido el hidrógeno y al otro lado van a tener un radical. Entonces esta va a ser básicamente la diferencia. Estos tienen dos radicales las cetonas y este está unido al hidrógeno, que son los aldehídos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta no es tan complicado. Son moléculas bastante parecidas, sin embargo, nada más el cambio entre el hidrógeno y el radical va a ser una completa diferencia para que tengan otras funciones. Sin embargo, si se dan cuenta, ahorita ya que volvieron a ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, en realidad, de no ser el grupo funcional, la parte de abajo en realidad es igual, ¿no? Entonces tienen los OHs, tienen los hidrógenos, ¿no? De hecho, las moléculas parecieran exactamente iguales, de no ser porque tienen una diferencia en el grupo funcional. Entonces, bueno, estas moléculas, la glucosa y la fructosa, se van a parecer bastante, van a tener propiedades muy parecidas porque son carbohidratos, pero a la vez van a tener sus detalles diferentes porque tienen un grupo funcional diferente. Si se dan cuenta también, tanto en la D-glucosa como en la D-fructosa y en la D-ribosa y en la D-oxirribosa, que era lo que ya también platicábamos en la clase pasada, que por ahí alguien decía que no había entendido muy bien, tiene una configuración D. Si se acuerdan también de su química, el carbono en realidad no está como en el papel, ¿no? O sea, no es que tengan el carbono en el centro y los bracitos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados que sean inamovibles, ¿no? ¿Qué sucede con una molécula en medio acuoso, por ejemplo? ¿Cómo creen que está la molécula? ¿La molécula va a estar así intacta como la están viendo en el papel? No tiene movimiento. Tiene movimiento. Todas las moléculas van a tener movimiento, o al menos la gran mayoría, más, menos. No sé si vieron también igual en sus clases anteriores el tipo, por ejemplo, de movimientos que pueden tener las moléculas, ¿no? Pueden ser en los enlaces, ¿no? Que si se acercan, que si se alejan, que si hacia arriba, hacia abajo. Tienen diferentes nombres los tipos de movimientos, pero bueno, la idea básica es que la molécula no está intacta, la molécula se está moviendo todo el tiempo. Y así como se mueve, también puede rotar en ella misma. Y eso se llama quiralidad en las moléculas. Y eso lo permiten los carbonos por sus características en sus enlaces y en la disposición de sus enlaces. Esto tiene que ver con, no sé si se acuerdan, las burbujas estas de los electrones, etcétera. Y esto va a ser lo que va a permitir que un carbón tenga esta propiedad que se llama quiralidad, en donde lo que quiere decir es que a ver si tengo una imagen por atrás, no. Lo que quiere decir es que una molécula de carbón, si ustedes la tuvieran fija del carbono, lo que podría hacer es moverse, ¿no? Hacia un lado o hacia otro. Y la molécula se va a mover hacia un lado o hacia otro en buena parte dependiendo del tamaño, la forma y el elemento que tenga en los brazos, ¿no? Y de acuerdo a eso, lo que va a suceder es que se va a mover hacia la derecha o se va a mover hacia la izquierda. Y esto es lo que les da la denominación de levógiro o dextrógiro, y por eso van a tener la D o la L. En
bioquímica en general, como se ve en la mayor parte de las moléculas de la vida o en los organismos, la mayor parte van a ser de esta configuración. Es la que se encuentra en su mayoría en los organismos vivos y lo van a ver entonces por la D antes del compuesto. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí era la de glucosa y la de fructosa, que también se pueden llamar aldosas y cetosas, y en el caso, por ejemplo, también de la ribosa o la deoxirribosa, estas dos moléculas en donde se encuentran. En los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos. Entonces, ¿se dan cuenta qué tan importante es entender, por ejemplo, los carbohidratos? Si nosotros entendemos los carbohidratos de forma básica, como un grupo, como un azúcar, lo que vamos a entender después es lípidos y después vamos a entender proteínas. Y si juntamos entonces lo que ya sabemos de carbohidratos, lo que ya sabemos de lípidos y lo que ya sabemos de proteínas, lo que vamos entonces a entender es cómo estas o los conjugados de estas pueden actuar en una molécula, pueden actuar en una célula, perdón. ¿No? Porque al final lo que van a hacer es que estas características que tienen como moléculas y como elementos, las van entonces después a ver en una función dentro de la célula. Entonces, bueno, la ribosa, y que también se puede llamar aldopentosa, ¿por qué se llama aldopentosa? A ver, que alguien me explique. Porque grupo aldehído y 5. Uh-huh. Ay, ya no te escucho. Porque tiene un grupo aldehído y 5 carbonos. Exacto, y es un carbohidrato, entonces se llama aldopentosa, perfecto. Si se dan cuenta, la 2 de oxirribosa también se llama aldopentosa, entonces son prácticamente del mismo grupo de compuestos, sin embargo hay una diferencia, y esa ¿cuál es? En la estructura química, ¿qué ven como diferencia? Un CH2 en medio de... Hay un perrito. Un CH2 en la de oxi y en la otra. Y en la otra no lo tienen, nada más está ahí el grupo funcional de... Sí. A ver, en realidad lo que estamos viendo es que en el segundo carbono, en el primer carbono entonces está el aldehído, ¿no? Que va a ser COH, ¿no? Ese va a ser el aldehído. Entonces va a ser el carbono unido por dos enlaces al oxígeno y por un enlace al hidrógeno. Y el radical, ¿no? Entonces el radical va a ser el carbono de abajo y todo lo que le sigue. En este segundo carbono, entonces lo que estamos viendo es, en el caso de la ribosa, un OH y del otro lado un hidrógeno y en la parte de abajo un carbono. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llaman a los OHs dentro de la cadena? Hidroxilo. Hidróxidos, hidroxis, exacto. Entonces, en el caso de deoxi, ¿cómo a qué le suena? De que no tiene ese grupo funcional. Exacto, no lo tiene. Se llama deoxi, por eso también fíjense muy bien en los nombres. En realidad en química el nombre les va a decir absolutamente todo. Entonces, si se dan cuenta, ahí les dice que en la posición 2, si se dan cuenta es el carbono 2, porque entonces el carbono 1 siempre va a ser el del grupo funcional. Entonces, en el carbono 2 dice que tiene un deoxi. ¿Ok? Entonces la ribosa va a ser la que tienen a la izquierda y esta va a ser la estructura de la ribosa. Y en el caso de la deoxirribosa es que en el carbono 2 no va a tener el OH. Si no tiene el OH, entonces ¿qué va a tener? Un hidrógeno. Y entonces lo que están viendo es eso, un CH2. La forma más visual sería que entonces el carbón tuviera un enlace hacia la derecha con un H y hacia la izquierda con un H, eso sería un poco más visual y entonces lo único que vamos a perder entonces es el oxígeno. ¿Ok? Pero como lo que estábamos perdiendo en realidad es el OH, bueno, entonces lo que se va a decir es deoxi de ribosa. ¿Qué diferencias hay entre
una cadena de DNA y de RNA. Digo, ya hablando de algo mucho más grande, ¿no? La doble espiral. Que normalmente se encuentra en doble espiral el DNA y el RNA no. Normalmente, de todas formas, el RNA también puede formar dobles, una espiral. Pero bueno, normalmente se encuentra en una sola hebra. ¿Qué otras características tiene? Igual el azúcar, que la ribosa está en el ARN y la desoxirribosa está en el ADN. Bueno, pero eso es como lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? O sea, químicamente, pero en realidad como funciones, o sea, ¿qué hace el DNA en la célula? Digamos que es como la reserva de la información genética para llevar a cabo, o a partir de ahí sintetizar diferentes moléculas. Es la forma en cómo se almacena la información genética en las células. Y el RNA es la forma en la que pasamos de ADN y a proteína posteriormente, ¿no? Entonces, funcionalmente hablando, hay mucha diferencia entre el DNA y el RNA, ¿cierto? O sea, hacen funciones dentro de la célula totalmente diferentes. Bueno, tienen que ver con información genética, con el flujo de la información genética, pero en realidad hacen funciones diferentes. Y eso únicamente, ¿por qué se da? Porque una tiene un grupo hidroxi y el otro no tiene. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que cambie, porque en realidad ustedes están viendo la fórmula, ¿no? En la fórmula, en realidad, ¿qué es lo único que cambia? Que uno tiene OH y el otro tiene hidrógeno. En realidad eso parecería en una molécula pequeña un cambio aún más pequeño. Sin embargo, ese cambio al final, en la función de la molécula, hay muchos cambios, ¿no? O sea, la función que realmente va a ejercer el DNA y el RNA van a ser diferentes. Y en realidad lo único que cambió fue un hidrógeno. Entonces, un oxígeno, perdón. Entonces, imagínense qué tan importante es la estructura y los grupos funcionales y una sola molécula que es capaz de cambiar entonces la función totalmente. Ahora imagínense entonces también si la molécula tuviera otra disposición, ¿no? Que es la parte de los compuestos sale. Imagínense entonces si no pudiera cambiar la disposición en el espacio, obviamente la función en el organismo. Entonces, bueno, esto se va a dar, como decíamos, también no sé si se acuerdan la semana pasada, ¿no? Esta semana el lunes, si se acuerdan de que decíamos, por ejemplo, de sus manos, en donde estamos viendo entonces la molécula como si la estuviéramos viendo en un espejo. Entonces, estas imágenes van a parecer similares, ¿no? Sin embargo, nunca se van a poder superponer. Y esa va a ser entonces la gran diferencia entre las moléculas, que en el espacio van a estar, digamos, al revés, ¿no? Esta composición la vamos a poder ver de todas formas, de otras formas en el papel, como proyecciones de Fisher o fórmulas. De hecho, a ver, les voy a decir cómo se dicen. Se llaman fórmulas de perspectiva, que es la parte de abajo. No sé si se acuerdan que... ¿Qué? Pensé que me hablaban a mí. Perdónenme. Entonces, bueno, estas van a ser las tres formas de representar entonces estas cosas que se llaman estereoisómeros. ¿Ok? Estos estereoisómeros entonces van a ser, en este caso, del gliceraldehído. Entonces, los enantiómeros, que van a ser estas dos moléculas que van a tener la misma conformación en cuanto a elementos, pero diferente posición en el espacio, se van a llamar enantiómeros. Y son imágenes especulares uno del otro, que la imagen especular es cuando ustedes están viendo el reflejo en un espejo. Entonces, el modelo de bolas y varillas, que es este que están viendo, que son ball and sticks, ¿no? Este de bolas y varillas muestra la configuración real de las moléculas.
si se dan cuenta, entonces esa está como si estuviera puesta en el espacio bien ubicada, ¿no? O sea, con los enlaces y las moléculas, como si estuviera en el espacio. Sí, y en este caso, pues en realidad lo que estamos viendo son representaciones en papel, en donde de todas formas, en el caso de la de perspectivas, las cuñas van a ser, las cuñas discontinuas, estas de los puntitos, van a proyectarse hacia atrás y las cuñitas van a proyectarse hacia adelante. Entonces imagínense que están viendo el OH y el H hacia adelante y las de las rayitas hacia atrás, que va a ser exactamente lo mismo que están viendo aquí, ¿no? Como dibujado. Ok, entonces, vamos entonces a tener diferentes tipos entonces de sacáridos, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan y de si son aldehídos o cetonas, pero en realidad van a tener características bastante parecidas, ¿no? Que van entonces a ser, ¿qué características tienen los carbohidratos en general? De lo que se acuerden. ¿Cómo también se llaman? ¿Alguien? Hidratos de carbono o glúcidos. ¿Por qué se llaman glúcidos? Porque entre ellos forman enlaces glucosídicos. Entre ellos forman enlaces glucosídicos. Ajá. Y los glúcidos normalmente también tiene que ver con la característica de que son dulces. Entonces, la mayor parte de los carbohidratos, pero no todos, eso téngalo también muy en consideración, no todos los carbohidratos van a ser dulces en general. Van a servir entonces en general para formar o para ser la primera fuente de energía en los organismos, ¿no? Que van a ser los azúcares simples, pero también los azúcares más grandes, los que son formados por cadenas, van entonces a tener esta función de soporte. También eso ya nos los había comentado NIMS en la clase pasada. Ok, entonces, ¿qué otra característica creen que puedan tener los sacáridos? La principal característica es por ¿qué son? Acuérdense que les hice mucho hincapié. La primera característica es que los carbohidratos van a ser compuestos que van a tener un grupo aldehído o un grupo cetona y van a tener entonces 2 o más grupos hidroxilo, ¿no? Como lo vimos en las imágenes. Ese va a ser, si quieren váyanlo anotando, esos son como puntos importantes. Los monosacáridos entonces generalmente van a contener varios carbonos quirales, que son estos entonces centros que van a girar, como les comentaba. Entonces van a existir diversas formas entonces estereoquímicas que se pueden representar como, en este caso, por estas de palos y bolas, por el caso de las Fischer o de fórmulas perspectivas. ¿Ok? Los epímeros entonces son azúcares que difieren en la configuración de un solo átomo de carbono. ¿Ok? Como en el caso que también ya habíamos visto, en donde solo una diferencia hace que sea una molécula diferente con un nombre diferente, pero se llaman parecido. Por lo general, entonces, los monosacáridos forman hemiacetales y acetales. Eso lo vamos a ver aquí en las siguientes. Bueno, estos nada más son otros carbohidratos y cómo se van a nombrar dependiendo de la cantidad de carbonos, ¿no? Si tiene 3 carbonos, va a ser como el lisaldehído. Si tiene 4 carbonos, por ejemplo, la eritrosa, la treosa. Si tiene 5 carbonos, la ribosa, la arabinosa, la gilosa,
la liosa, los 6 carbonos, la manosa, la glucosa. En este grupo de los 6 carbonos van a estar la mayoría de los carbohidratos que conocemos de uso o de consumo, perdón, ¿no? Como la galactosa, que es la de la leche, la glucosa, y otra vez se repitió, espérenme. En este caso. A partir de los 5 carbonos, como les comentaba también un poco adelante, los carbohidratos van a poder formar estructuras cíclicas. Y estas estructuras cíclicas se van a llevar a cabo básicamente porque las aldehídos y las cetonas tienen la capacidad de reaccionar con otros alcoholes, ya sea de otros carbohidratos o del mismo carbohidrato. Entonces, por ejemplo, ahí su compañera decía que forman enlaces glúcidos. Exacto. La reacción entre estos y la formación de miacetales y acetales es lo que va a dar entonces los enlaces glucosídicos en el caso de que sean 2 moléculas, o van a ciclar la molécula en el caso de que sean de 5 o más carbonos. Si se dan cuenta, a ver, en la molécula que teníamos al inicio y con los grupos funcionales que tenemos, por ejemplo, ya decíamos, ¿no? El aldehído tiene 2 enlaces oxígeno y un enlace hidrógeno, y del otro lado tiene un radical. En el caso del alcohol, ¿no? Que en la molécula se va a llamar entonces grupo hidroxi, tenemos el OH y el radical. El hidrógeno del alcohol lo que va a hacer es reaccionar con el oxígeno del aldehído. Entonces lo que va a formar va a ser, se va a deshacer el doble enlace del carbono oxígeno. Ese electrón que está compartiendo con el carbono, entonces lo que va a suceder es que se va a quedar como radical libre y el oxígeno va a tomar entonces el oxígeno y el hidrógeno va a tomar entonces uno de esos electrones que está compartiendo completo, y ahora va a formar entonces un grupo dentro de la misma molécula, y entonces lo que vamos a tener es el hemiacetal, que va a ser el carbono, ¿no? El radical y el hidrógeno de la molécula original, y estos otros 2 enlaces que se formaron, ¿no? Con el OH y con el oxígeno, y a su vez ahora va a tener entonces un radical. Esa obviamente reacción, lo que va a suceder después es que va a liberar además agua, justamente por la liberación de otros oxígenos e hidrógenos de las diferentes reacciones que se van a llevar a cabo. Entonces va a pasar algo parecido con la acetona, ¿no? En el caso de la acetona, que sabemos entonces que tiene 2 radicales y un doble enlace a un oxígeno, ¿no? Y va a reaccionar entonces con el alcohol. Si se dan cuenta, obviamente lo que va a cambiar es la cantidad y la proporción de las cetonas y el alcohol, y del aldehído y del alcohol, pero van a formar entonces la misma reacción del hemiacetal, que en este caso se va a llamar hemicetal. Esto puede parecer un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto, y es la forma en la que entonces se forman los enlaces, como les menciono, dentro de la misma molécula o con otras moléculas de carbono. Cuando entonces estas moléculas se forman, estas nuevas moléculas se forman, lo que va a suceder es que por esta característica del carbono de ser quiral, la forma en la que se van a arreglar los nuevos grupos van a poder ser el OH hacia arriba o el OH hacia abajo, y eso nos va a dar la generación de estos enlaces que se van a llamar alfa o beta, de acuerdo hacia dónde, en qué posición se encuentren el OH. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, el alfa tiene el OH abajo y el beta tiene el OH arriba. Por eso también, si se acuerdan, en la práctica que hicieron de
carbohidratos, decían justamente que hacia dónde estaban los enlaces si se llamaban alfa o beta, los enlaces de los glucósidos, que tenían dos monómeros de carbohidratos. Entonces, bueno, de esta forma es como se van a ir acoplando los carbohidratos, las unidades simples de carbohidratos para formar entonces las largas filas o cadenas de carbohidratos que van a ser después desde los disacáridos hasta las largas cadenas de carbohidratos. Estas son, bueno, otras formas de representar también los carbohidratos que están ya entonces cíclicos, en donde, a ver, si quieren les explico. Ahorita les voy a poner. A ver, creo que lo tenía más abajo. ¿Sí me van entendiendo o de plano me regreso? ¿Cómo van? Chicos, ¿cómo van? ¿Van bien o ya se durmieron? Vamos, sí. Sí, vamos bien. Seguros. A ver, alguien que me quiera explicar hasta aquí más o menos qué han entendido o qué no han entendido. A mí me causó un poco, bueno, de confusión, ya no recuerdo muy bien lo de la configuración L y D. Ok. Eso creo que desde el principio les causó un poco de conflicto. ¿Alguien más? Entonces, si a todos les pregunto ahorita mismo y les hago un quiz de qué es un carbohidrato, ¿me van a saber decir? Al menos químicamente hablando. ¡Ey! Supongo que sí. Sí, Supongo. un 7 de 10. Ok, bueno, al menos pasarían. En los videos que ustedes vieron, ¿qué otras cosas decían? Decían cosas un poco más sencillas y un poco menos de química, ¿no? O sea, un poco más generales de los carbohidratos. ¿Qué decían los videos? Acuérdense. Porque saben que me voy a quedar sin pila. ¿No que si vieron el video? A ver. ¿Sí los vieron o no los vieron? Yo no lo vi. O sea. A ver, quien sí haya visto el video que se acuerde de qué vieron. A ver si no. No, te escucho muy lejos. A ver, le voy a subir a mi volumen. A ver. A ver, ¿te escucho? Yo tenía entendido que nos referimos a D cuando el oxidrito se encuentra en la parte derecha donde se encuentra el penúltimo carbono. ¿Sí, profe, sí me escucha? No, no te escucho muy bien.
Es que se escucha como si hubiera, no necesariamente interferencia, pero como si estuvieras muy, muy lejos. Y de repente se escuchó ahí algo medio como ruido de fondo. Creo que su Ay, micrófono. ay, 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 ay. Ya que le había subido ahí a alguien, sí sirve su micrófono y casi me deja sorda. A ver qué pasó. Alineador de Smart Direct. Así es. A ver, Smart bueno, ay, ¿te puedes callar, YouTube? Gracias. A ver, alguien que pueda poner las ligas, por favor, para los dos videos en el grupo, por favor. Profesora, no sé si solamente fui yo, pero solamente nos envió una liga bueno, solamente nos envió un solo video. A mí solamente me apareció una liga. Sí. Fue en el general, ¿no? En la plática general. A ver, Sí, en el canal general es donde está el enlace. Yo tampoco lo encontraba, pero sí. A ver, de entrada, bueno, acá hay uno. Les voy a pasar este. Supongo que fue el primero que puse. Y ahora ya lo perdí. Bueno, vayan al canal general. Si pueden, vayan al canal general y... No, sí, profesora, ya lo vi. Sí aparece, solamente que fue error mío porque no había visto que había uno antes y ya lo acabo de ver. Disculpen. No seas malita, tú que ya los encontraste, ¿puedes poner los dos enlaces en el chat, porfis? Ya los pusieron, Sí, profesora. Ok. Dicen que ya los pusieron, a ver. Sí, muchas gracias. Entonces, a ver, ahorita háganme el favor de ver todos. Vean, por favor, ambos videos, porfis. Sirve que busco mi cargador porque ya no tengo pila. Entonces, en lo que ven los videos, yo voy a buscar mi cargador. A ver, listo, ya me conecté. Yo voy a poner, si quieren ustedes véanlo aparte o si ya lo están viendo, pero para asegurarme que lo vean, yo lo voy a poner en mi computadora para que ustedes puedan checarlo, ¿vale? Para que todos vean al menos la misma o tengan la misma información. Entonces, les voy a compartir el video si encuentro cómo hacerlo. ¿Alguien que me pueda decir qué están viendo?
¿Y escuchan o solo ven? Con las correcciones instantáneas, Sí se escucha. Bueno, ¿Sí se poquito. escucha? Entonces, se los dejo... Ay, espérame. Se los dejo aquí, le voy a poner en... Supongo que si lo dejo en la pantalla completa se verá mejor. Ya lo puse. ¿Alguien que me pueda decir si sí lo ven bien? ¿Sí lo ven bien o no lo ven bien? Está cargando porque se ve blanco. Ah, ok. Y, a ver, ¿se escucha? Carbohidratos son moléculas orgánicas. Sí se escucha, pero se ve la pantalla en blanco. Para que la célula realice todas sus actividades. También forman ¿Y así? de la estructura de plantas, insectos. Así ya se ve. Celulosa. Ok, entonces no lo voy a poner como presentación, lo voy a dejar nada más así. Entonces me voy a callar para que puedan escucharlo. Listo. Estructura básica y funciones de los carbohidratos que forman parte de los seres vivos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas que proporcionan la energía necesaria para que la célula realice todas sus actividades. También forman parte de la estructura de plantas, insectos y del ser humano, como celulosa, quitina y condroitina, respectivamente. Además, casi todas las células poseen polisacáridos en la membrana celular que actúan como señales de reconocimiento, localización o destino metabólico de diversos compuestos intracelulares. Los carbohidratos forman parte de la dieta diaria, constituyendo el 30% de los alimentos que consumimos. Están presentes como almidones, azúcares, cereales o tubérculos. Los carbohidratos contienen en su estructura básica. Profa, apagó su micrófono. ¿Ya? Ya Hola. está en pausa. Hola. Hola. Entonces Es no que están creo que si escuchando. apaga su micrófono ya no se escucha el video. Pero según yo no lo apagué. Le he de haber picado algo, pero según yo no lo apagué. Le he de haber picado algo a los audífonos. ¿No escucharon nada o hasta dónde se quedaron? No, sí, fue apenas. Ah, les digo que debería hecho algo. ¿Ya lo escuchan? Polisacáridos como el almidón, compuestos que las células sintetizan de energía. Estructura de carbohidratos. Con esto, los compuestos pueden ser aldosas o cetosas. Se escucha muy bajito, profe. Unido a cada carbono de la cadena, por lo que también son polialcoholes. Ya Además, el número de carbonos de la molécula define su nombre como triosas si tienen 3 carbonos, tetrosas si tienen 4 carbonos y así sucesivamente. Una propiedad que se presenta en los monosacáridos es la isomería. Cambios en la posición de los diferentes sustituyentes de los carbonos de los monosacáridos dan lugar a compuestos denominados enantiómeros. Un monosacárido cuyo penúltimo carbono tenga la misma configuración que el de gliceraldehído, con el grupo oxidrilo de la derecha, se designa como D-azúcar. Uno cuyo penúltimo carbono tenga la misma configuración que el L-gliceraldehído, con el grupo oxidrilo de la izquierda, es designado como L-azúcar. Otra forma de isomería son los epímeros, azúcares que difieren solamente en la posición de los sustituyentes alrededor de un átomo de carbono, como la glucosa y la galactosa o la glucosa y la manosa. Los monosacáridos de 5 o más carbonos adoptan estructuras cíclicas cuando están en medio acuoso, lo cual es frecuente en la naturaleza. El grupo carbonilo de la glucosa reacciona con el grupo alcohol de la propia molécula, dando lugar a hemiacetales. Esta reacción es reversible. De este modo, encontramos diversas formas isoméricas en solución. Los compuestos así generados ahora se llaman glucopiranosas. La posición del oxidrilo del carbono 1 en la molécula cíclica define el isómero alfa si están hacia abajo o beta si se encuentra hacia arriba.
La interconversión entre estos compuestos se llama mutarrotación. Los polisacáridos se descomponen rompiendo el enlace glicosídico. Este enlace está formado entre el grupo oxidrilo del carbono anomérico, carbono número 1, de la beta de galactosa, monosacárido que se observa a la izquierda en la figura, y el grupo OH del carbono número 4 del segundo monosacárido, alfa de glucosa, para formar el disacárido lactosa. Este enlace se denomina beta 1,4 porque el primer monosacárido es beta, por la posición del grupo oxidrilo del carbono anomérico, y por el número de los carbonos intervienen en el enlace. Así, pueden formarse grandes polímeros de glucosa o de sus derivados, dando lugar a los polisacáridos o glucanas. Las enzimas que pueden romper este enlace se llaman glicosidasas. La glucosa es el monosacárido más importante para el ser humano. La ruptura del enlace glicosídico, que une las moléculas en los disacáridos y en los polisacáridos, libera la glucosa en el tracto intestinal. Esta se absorbe hacia el torrente sanguíneo y es incorporada a todas las células donde será degradada totalmente para obtener la energía biológica en forma de ATP. El excedente de glucosa se almacena en el hígado como glucógeno o en adipocitos para generar lípidos. Si este excedente es muy alto, lleva a problemas de obesidad. El almidón es un polisacárido de más de 1000 unidades de alfa de glucosa, unidas por enlaces glicosídicos, que se encuentran en las raíces, tubérculos y semillas. Al calentarse, libera sus componentes amilosa y amilopectina. El glucógeno tiene una estructura semejante a la amilopectina, pero con mayor número de ramificaciones, y se encuentra en las células animales. Ambos son compuestos que almacenan la energía. Otros polisacáridos proporcionan soporte estructural a las plantas, como el caso de la celulosa, polisacárido formado por varias moléculas de D-glucosa, unidas por enlaces beta 1,4. La celulosa confiere gran rigidez a las células formando puentes de hidrógeno entre las diferentes cadenas. Este enlace es frecuente en las moléculas biológicas y se forma entre el oxígeno o el nitrógeno de una molécula y el hidrógeno de otra. Se representa por una línea azul. La pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los insectos contiene quitina, polisacárido de gran rigidez. Está formado por unidades lineales de N-acetil-D-glucosamina unidas por enlaces beta 1,4 y entrelazadas mediante puentes de hidrógeno. Las bacterias también tienen una pared celular, pero formada de peptidoglicana, que les confiere protección. Los glicoconjugados son moléculas biológicamente activas formadas por carbohidrato unido covalentemente a una proteína o a un lípido. Ejemplos de ellos son las glicoproteínas y los glicolípidos, que se encuentran en la cara externa de la membrana celular. Actúan comunicando a las células con su entorno y como señales de transporte y localización de compuestos intracelulares, entre otras funciones importantes. Los pequeños hexágonos de color rojo, verde y azul representan los residuos del oligosacárido. Otros glicoconjugados participan en la migración celular, la coagulación sanguínea y la respuesta inmunitaria. En resumen, los carbohidratos son biomoléculas que almacenan, proporcionan energía y componen la estructura de los seres vivos. Se encuentran presentes en nuestra vida diaria bajo diferentes formas como cereales y azúcares. Su composición química les confiere propiedades como isomería y ciclación para satisfacer la diversidad de funciones celulares. Para su estudio, se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, además de que cuando se combinan con otros compuestos, forman glicoconjugados que diversifican sus funciones como señalizadores biológicos. Listo. A ver, entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la función? ¿Cuál va a ser la función de los polisacáridos, de los carbohidratos en general? Era almacenar energía, o bueno, generar energía y Se te escucha todo cortado, perdóname. A ver si me puedes repetir.
Era Ay, ay. dar energía y ¿qué era? Dar rigidez o algo así. Sí, ¿no? Perdóname, solo te entendí que da energía. Es que se te cortaba, se te cortaba. A ver, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más que Pues igual, como, bueno, como dijo el compañero, igual estructural y energética. A ver, entonces, los carbohidratos van a ser la primera fuente de energía. Entonces, una de sus funciones principales entonces va a ser el dar energía. Otra, entonces, también va a ser almacenar esta energía, ¿ok? Porque entonces, si se acuerdan, no solo van a hacer los azúcares sencillos, ¿no? Van a dar energía de una manera rápida, como la glucosa. Sin embargo, existen entonces estas otras moléculas que son uniones de muchas unidades pequeñas que nos van a ayudar entonces como reservorios de energía. ¿Qué sucede entonces cuando se acaba la energía en forma de estas unidades pequeñas? Lo que va a hacer el organismo es que va a ser capaz de, por medio de algunas enzimas, de degradar estas moléculas grandes de carbohidratos y las van a convertir en carbohidratos pequeños para que entonces puedan ser utilizadas por la célula. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos también van a tener la capacidad de almacenarse en oligosacáridos o polisacáridos que nos van a ayudar también como almacenaje de energía. Ok, entonces otra función también va a ser la de proporcionar estructura, ¿cierto? Y entonces esta estructura, ¿cómo la van a proporcionar? ¿Alguien que se acuerde? O con los polisacáridos, bueno, con grandes cadenas. Ajá, la mayor parte de los que proporcionan entonces estructuras son polisacáridos, que además están estabilizados con estos puentes de hidrógeno normalmente. Entonces, otra vez, son moléculas pequeñas que están unidas por medio de enlaces glucosídicos, que están entonces estabilizadas por medio de puentes de hidrógeno, que lo que van a hacer es entonces darnos estructura y soporte. ¿Cómo que estructura y soporte? Incluso ahí decía, ¿no? Como los exoesqueletos de los insectos, las paredes de las bacterias, las estructuras de membranas y otras en el cuerpo humano, etcétera, ¿no? Y entonces va a ser la energía simple de almacenaje, nos van a brindar esta estructura y otra importante también va a ser que conjugados entonces nos van a dar otras funciones en la célula. ¿Se acuerdan como cuáles? Sí, serían como las glicoproteínas que se encuentran en la membrana de la célula. Ajá, ¿y como qué funciones van a dar? Pues Como receptor. Como receptores, como... Y de reconocimiento creo que decía. Ajá, moléculas de receptores y de reconocimiento van a poder también hacer el transporte celular de afuera hacia adentro de la célula y viceversa, ¿no? Y básicamente son las glicoproteínas que van a ser conjugados de carbohidratos con proteínas y las lipoproteínas, glicolípidos que van a ser igual conjugados de carbohidratos con lípidos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es como a grandes rasgos entonces la función y la estructura. En la siguiente clase lo que vamos a ver entonces van a ser algunas fracciones de carbohidratos, algunos carbohidratos en particular más grandes y algunas de las reacciones entonces que se utilizan en la célula para generar
tanto las cadenas de carbohidratos grandes como deshacerlas para formar energía. ¿Y qué pasa con esas moléculas pequeñas de carbohidratos cuando, por ejemplo, se tienen que almacenar o cuando se tienen que tomar de ese almacenaje para utilizarlas? Y además algunos otros ejemplos de cómo se utilizan para sostén o para como conjugados, ¿ok? Mañana probablemente les deje una actividad para el laboratorio de lo mismo, de carbohidratos. Y si tienen de todas formas alguna duda, si no les quedó, de todas formas ahorita falta media hora, les voy a dejar el otro video. Ahorita vamos a ver el otro video y vamos a concluir. Pero de todas formas, si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Yo esperaría que al menos con la explicación y estos dos videos les quedara un poco más, ¿cómo se llama? Más explicado. Igual se los voy a poner. Están viendo otra vez la pantalla, ¿verdad? ¿Sí pueden ver el video? A ver, me dicen. Sí. ¿Escuchan bien o les subo? Carbohidratos. En este video explicaré cómo es la estructura de los carbohidratos, qué son y cuáles son los carbohidratos simples más importantes, qué son y cuáles son los carbohidratos complejos más importantes, qué importancia tienen los carbohidratos para la vida. Sabemos de la importancia que tiene el azúcar como fuente de energía. Sin embargo, esta solo pertenece a un grupo de nutrientes que denominamos carbohidratos. Se designaron carbohidratos o hidratos de carbono porque se creía que eran moléculas de carbono hidratadas, o sea, que fijan agua. Su fórmula general se describía así, en donde se puede deducir que hay una molécula de agua por cada átomo de carbono. Hoy en día sabemos que a pesar de tener hidrógeno y oxígeno en su molécula, esos no pertenecen a una molécula de agua, e inclusive puede haber menos carbonos por átomo de hidrógeno y oxígeno. Hay quien ha propuesto llamarlos glúcidos o sacáridos, por su relación con el azúcar, pero no todos los compuestos de este grupo son dulces. A pesar de que este grupo de nutrientes no tiene un nombre exacto, por uso y costumbre se le conocen como carbohidratos. Los principales productores de carbohidratos son las plantas. Con ayuda de la luz solar, las plantas utilizan el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo para crear carbohidratos, los cuales forman parte de su estructura de soporte. A este proceso se le conoce como fotosíntesis. A pesar de que los animales también pueden producirla, la mayor parte de los carbohidratos es adquirida al alimentarse directa o indirectamente de estas plantas, para obtener energía liberando dióxido de carbono y agua. A este proceso se le conoce como respiración. Los carbohidratos se pueden clasificar en simples, cuando están constituidos por una o dos moléculas, o complejos, cuando son productos de condensación de más de dos, llegando a tener cientos de miles de moléculas. Cuando los carbohidratos simples están constituidos de una sola molécula, se les conoce como monosacáridos. Su molécula puede contener de 3 a 7 carbonos, clasificándose en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas. Las pentosas y las hexosas pueden formar anillos, proporcionándole una estructura muy estable. De entre estas, la ribosa, la glucosa, la fructosa y la galactosa son las más comunes. La diferencia en su estructura es la responsable de su nivel de dulzura, de entre las cuales la fructosa es la más dulce. Esta se encuentra de forma natural en las frutas y verduras. Los otros carbohidratos se encuentran generalmente unidos a otras moléculas. Por ejemplo, la ribosa, que forma parte del material genético. De ahí la razón que se llame ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Si los carbohidratos están constituidos de dos unidades de monosacáridos, se les conoce como disacáridos. Estos se encuentran principalmente en los alimentos. Los de mayor importancia fisiológica son la lactosa, la maltosa y la sacarosa. La lactosa se encuentra en la leche y está formada por una unidad de galactosa y otra de glucosa. En sí, se dice que la leche humana es la más dulce por su alto contenido de lactosa. La sacarosa, que no es otra cosa que el azúcar de mesa que conocemos, está formada por glucosa y fructosa. La miel también está constituida de sacarosa. Sin embargo, se encuentran moléculas de glucosa y fructosa separadas, lo que le da una mayor dulzura que al azúcar de mesa. La maltosa no se encuentra de forma natural, solo se encuentra en caramelos y comidas procesadas, ya que se trata de dos unidades de glucosa unidas. Se puede hablar de edulcorantes naturales o darle diferentes nombres al azúcar de acuerdo a su procesado industrial. Sin embargo, bioquímicamente todos estos tipos de azúcares están constituidos únicamente por los monosacáridos o disacáridos que ya mencioné, por lo que su valor nutricional es el mismo.
A la unión entre los monosacáridos se les llama enlace glucósido. Este es importante, ya que de la forma en que esté orientado se puede facilitar o dificultar su digestión. A los monosacáridos los une un átomo de oxígeno, el cual está unido a un átomo de carbono de cada monosacárido. Si el carbono de cada monosacárido está orientado hacia el mismo lado, se le conoce como enlace alfa. Si su orientación es diferente, se le conoce como beta. El enlace que une a la glucosa con la fructosa en la sacarosa es alfa. En cambio, el enlace que se observa entre la galactosa y la glucosa en la lactosa es beta. Este último es más difícil de digerir y hay inclusive a quienes les es imposible, a lo que se le conoce como intolerancia a la lactosa. Los carbohidratos complejos se clasifican en oligosacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos son carbohidratos con 3 a 10 unidades de monosacáridos. El humano no puede digerir este tipo de carbohidratos, tales como la rafinosa y estaquiosa, que se encuentran principalmente en los frijoles y otras leguminosas, por lo que las bacterias del intestino las fermentan produciendo gases como dióxido de carbono y metano. Sin embargo, se ha visto cierta aplicación médica, como el caso de la gencianosa, que se encuentra en la genciana, la cual estimula el apetito. Los polisacáridos están constituidos de más de 10 monosacáridos e inclusive pueden llegar a tener cientos de miles. La mayoría están constituidos por glucosas y desempeñan función de almacenamiento, como es el caso del almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales. El almidón puede ser lineal o ramificado. Al almidón lineal se le llama amilosa y al ramificado amilopectina. Estos se encuentran en cereales y tubérculos como las papas. El humano puede digerir estos polisacáridos, siempre y cuando estén unidos por un enlace alfa. Una vez absorbida la glucosa, se puede almacenar en forma de glucógeno en el hígado y músculo. La glucosa es el monosacárido de mayor importancia fisiológica. Siempre debe de existir una concentración en sangre de alrededor de 0.1%, por lo que es liberada el glucógeno conforme se vaya necesitando. Existen otros polisacáridos, los cuales tienen función estructural como la celulosa y los glucosaminoglucanos. La celulosa está constituida por unidades de glucosa en su mayoría, unidas por enlaces beta. Es el polisacárido más abundante en la biosfera. Se encuentra principalmente en árboles y hierbas. Existen bacterias que pueden digerir la celulosa. Estas bacterias habitan principalmente en el tubo digestivo de las vacas y otros rumiantes, ayudándoles a liberar la glucosa que se encuentra en ella. La celulosa también se encuentra en cereales, a los que llamamos comúnmente fibra. Se ha sugerido que comer cierta cantidad de fibra, a pesar de que el humano no la puede digerir, ayuda a prevenir algunas enfermedades intestinales. Los glucosaminoglucanos están constituidos por diferentes monosacáridos e incluso se pueden denominar proteínas. Son de gran importancia estructural en animales, ya que se encuentran en varios tejidos incluyendo la piel, los ojos y las articulaciones. Ayudan a mantener unidos a los tejidos en lo que se denomina como matriz extracelular. También incrementan la viscosidad de algunos líquidos y funcionan como agente lubricante. Otros, como la heparina, evitan la coagulación sanguínea. Los expertos recomiendan consumir tanto fibra o cereales enteros como frutas y verduras ricos en carbohidratos simples. A pesar de que se puede utilizar otros nutrientes como fuente de energía, existen órganos como el cerebro que solo puede utilizar la glucosa. Esta es una fuente inmediata de energía tanto para el cerebro como para el resto del cuerpo, por lo que nuestro cuerpo depende de la energía proporcionada por ello. La cantidad de ingesta de carbohidratos se basa en la cantidad de glucosa que nuestro cerebro utiliza, la cual es alrededor de 130 gramos al día. Sin embargo, debemos consumir más carbohidratos entre más actividad física realicemos. Ok. Si se dan cuenta, la información de este video era tomada del Harper. Y el Harper es un poco, el libro es un poco más dedicado a bioquímica médica. Entonces este video nos habla un poco más de las funciones fisiológicas que pueden tener entonces los carbohidratos. En nuestro caso, bueno, el programa obviamente tenemos que ver obviamente las funciones en los humanos, pero no solo las funciones en los humanos, sino también en otros organismos y principalmente la parte bioquímica de los carbohidratos, ¿no? ¿Algún comentario de los videos que acaban de ver o alguna duda que les haya que se les haya puesto a partir de los videos? Creo que en general los dos videos manejan buena información y además no estaban complicados, ¿cierto? Ajá. Ajá, sí. ¿Alguien más? No, sí, no, no Ajá, sí. ¿qué dijo? Ay, ajá. Me sonó así de, ay, ajá. ¿Alguien más?
Ya no tienen entonces dudas de lo que vieron. De todas formas, bueno, conforme avancemos, yo esperaría que surgieran algunas otras dudas, pero al menos esto que fue, bueno, que es básicamente los carbohidratos, creo que es bastante sencillo y de no ser la parte química que me parece que es un poco tanto tediosa como complicada, en realidad es bastante sencillo. Entonces, ¿les parece bien si lo dejamos aquí? Y mañana entonces les voy a subir una actividad pequeña y nos vemos entonces el lunes para seguir viendo la segunda parte de carbohidratos. De todas formas, chequen los libros que tienen en la plataforma de apoyo y ¿alguien quiere que le suba la presentación? Sí, yo creo que estaría bien que la subiera para que repasemos. Ok, entonces la subo para que la tengan a la mano, solo déjenme convertirla porque no la tengo en PowerPoint. Entonces, se la subo en un ratito, ¿vale? ¿Alguna duda que les haya quedado? Ok, entonces, nos estamos viendo mañana o la siguiente semana, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan bonita tarde y espero que les haya quedado claro lo de carbohidratos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias, profa. profesora. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Gracias, profa. Hasta luego, de qué bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde.